Hola, buenas noches. Los saludo acá Cristian Gutiérrez y Mauricio Torres. Vamos a presentar el proyecto número 4 de este curso de Python y análisis de datos. Entonces, yo voy a partir compartiendo mi pantalla y les voy a mostrar la parte 1 del proyecto 4, todo lo que es la estadística descriptiva de los datos. Vamos a iniciar cargando las librerías que vamos a utilizar. Procedo a subir el archivo siniestros.csv y lo cargo en un data frame, ¿ya? Y acá verificamos las primeras 5 filas que aparecen, ¿ya? Después vamos a explorar la data. Esto es ver básicamente todas las variables que hay. Y lo corroboramos con las columnas, filas y el tamaño del data frame. Acá podemos ver que, por ejemplo, son 5.800 clientes. Tenemos 18 variables, considerando también el identificador, y tenemos un total de 104.400 datos, ¿ya? Verificamos ahora si es que tenemos datos duplicados a partir del cliente y no se observan que existan duplicados, ¿ya? Revisamos ahora si tenemos datos perdidos. Vamos. Y tenemos que las variables antigüedad máxima, nivel de ingresos, puntaje de morosidad 2 al 6 y estado de siniestro son variables que tienen datos perdidos, ¿ya? Primero, antes de imputar esos datos, obtenemos una data eliminando la columna de cliente, que no es necesaria para este análisis. Y luego limpiamos los datos perdidos, ¿ya? Realizamos una imputación paramétrica de las variables usando la moda, que serían estado siniestro, puntaje morosidad 2, 3, 4, 5, 6 y el nivel de ingreso. Y luego realizamos una imputación paramétrica de las variables cuantitativas usando la media. En este caso solamente la antigüedad máxima era la que estaba presente. Y finalmente comprobamos si nos queda algún dato perdido. En este caso no queda ninguno. Luego vamos a generar un data frame solamente con los valores numéricos. Realizamos un resumen de los estadísticos, del conteo, el promedio, la desviación estándar, los cuartiles. Y también podemos ver comprobar si existe correlación entre los datos numéricos, ¿ya? Entonces, cargamos y ahí podemos ir verificando si tenemos algunas variables estén correlacionadas linealmente. Bien, ahora mi compañero Mauricio va a continuar viendo lo que son las variables más relevantes y, y la segmentación de los datos. Mauricio, está silenciado, Mauricio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, después de la matriz de correlación que mostró Cristian, Mauricio, parece que cuéntame. no estás compartiendo. Ah, ya, perfecto. Ahí sí. Después de la matriz de correlación que mostró Cristian, vamos a hacer el proceso, ¿cierto?, de análisis de las variables, de los componentes, ¿ya? Y aquí podemos observar, primero cargamos todas las librerías que van a ser necesarias, ¿ya? Y lo primero que hacemos es que se extrae el modelo estrenado del pipeline, que fue el que empezamos a crear acá, ¿ya? Entonces creamos el pipeline, ¿ya? Y podemos apreciar acá, ¿cierto?, de que nos crea la matriz, ¿ya? La matriz de los componentes. Ahora, esa matriz podemos observar que está aquí, ya con todos sus valores, y agregamos, ¿cierto?, una
los títulos en el fondo de cada una de las variables. Le ponemos la correspondiente a cada columna, a cada variable en el fondo, y hacemos un pequeño análisis, ¿cierto?, de qué está ocurriendo con estos valores. Ahí están todos. Por último, vamos analizando acá a través de un diagrama cuáles son las que tienen una mayor situación de relación y para ver cuáles son las que producen una mayor influencia sobre los resultados. Podemos ver el porcentaje de varianza explicada por cada componente. Aquí aplicamos el algoritmo, ¿cierto? Y aquí podemos ir observando, ¿cierto?, de que generalmente, por lo que nosotros aprendimos en el curso, que las variables que de alguna forma explicaban un poco más de un 5% eran relevantes para el proceso, por lo tanto tenemos que los 5 primeros componentes son aquí los más significativos, ¿ya? Si observamos acá de manera acumulada también, con los 5 primeros, acá tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, estamos explicando más del 91% de la varianza existente en la situación planteada. Luego después de hacer ese análisis, vamos a hacer el análisis cluster y también definimos todas las librerías necesarias. Separamos la data numérica, aquí está, la miramos un poquito como para ver cómo se comporta, ¿cierto? Aunque ya mi compañero les contó un poco algo sobre ella. Estandarizamos los valores para poder trabajarlos. Esto es súper importante porque hay variables que se están midiendo con valores muy grandes y otras con valores muy pequeños, entonces la forma, ¿cierto?, de poder trabajarlas de mejor manera es estandarizarlos utilizando acá la mediana y la desviación estándar, ¿ya? Y ahí está la matriz de valores estandarizados. Luego hacemos el cálculo de distancias, específicamente la distancia euclidiana es la que nosotros aquí trabajamos, para poder ver, ¿cierto?, las distancias que hay entre el primer dato con el dato que está en la posición 0 con el que está en la posición 1 del otro lado, después y así sucesivamente cada uno con cada uno. O sea, estamos hablando de un cruce bien significativo de información que hay acá. Acá tenemos una muestra de las 8 primeras filas, ¿ya? Pero fíjense que estamos hablando de 8.000 columnas, por lo tanto es mucha información. Lo importante aquí es señalar, ¿cierto?, que en la medida que la distancia se acerca a 0, hay una mayor relación. Vemos acá, por ejemplo, cuáles son las que están, las que tienen de alguna forma situaciones más similares, y podemos ver y observar, por ejemplo, que el dato que está en la fila 5.774 con la 5.003, por ejemplo, su distancia cercana a 0, y así todos esos ejemplos que están ahí. Entonces ahora vamos a vamos a utilizar el método de Elbow para poder identificar el número óptimo de clúster. Aplicamos el algoritmo y si observamos acá el gráfico, los que tenemos que mirar acá, ¿cierto?, en el gráfico es cuando se produce una caída importante en la cantidad. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 aproximadamente. O sea, podríamos hablar de que entre 3 y 4 podría ser una cantidad más o menos interesante. Nosotros vamos a seleccionar para nuestro trabajo 4 clústeres, ¿ya? Hacemos el entrenamiento de los datos, ¿cierto?, en el cual definimos los centroides y mostramos los centroides acá. Recordemos que esto es todo en base a datos que están estandarizados. Y después buscamos, ¿cierto?, el clúster al que va a pertenecer cada registro de datos. Y ahí me tira, ¿cierto?, una matriz con esa información, que en realidad no es una matriz, es una lista. Ahí está vista como matriz, pero es una lista. Podemos observar acá, le agregamos el clúster al data frame en la última columna, ya, ahí está. Le estamos diciendo que reemplace los valores, ¿cierto? 0, 1, 2, 3 por clúster 0, clúster 1, clúster 2, clúster 3.
y mostramos la información, podemos observar que se agregó aquí al final nuestra segmentación. Ahí está. Por lo tanto, como podemos observar, aquí vamos bueno, no nos muestra más que esta cantidad. Pero están todos con su clúster correspondiente al final. Lo importante de esto es que nos demos cuenta que si después hacemos una separación por grupos, podemos ver los valores que toma cada clúster, ¿ya? El máximo, o sea, perdón, todas las variables, ¿cierto? Analizamos las medias, ahí están, correspondiente a cada uno de los clústeres. Y por último, podemos observar una tabla de frecuencia con la información de los clústeres, ¿ya? Bueno, este es el trabajo. Se nos pidió que segmentáramos, que hiciéramos el clúster y ahí está. Un gusto, esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. No sé, Cristian, si tú quieres mencionar algo más adicionalmente. Nada, que nos vemos pronto en las clases. Eso, estaríamos ok. Nos vemos. Chao, chao.